Buenos días, aquí nos encontramos en el curso virtual sobre huertas, al que me invitaron a hacer una contribución en relación a la diversidad biológica y a la tutela que nuestro sistema jurídico le brinda a la biodiversidad. ¿Por qué nos pareció importante incluir este tema? Porque dentro de las huertas tenemos un espacio, pequeño tal vez, las huertas urbanas y demás, es un espacio de variedades. No solamente de variedades de plantas que producen alimentos, sino también, por ejemplo, de insectos. Es decir, es un pequeño espacio finalmente de biodiversidad, y la biodiversidad justamente hace referencia a eso, a la variedad de seres vivos con las que convivimos, que es resultado de millones y millones de años de evolución, con lo cual es un sistema que tiene no solamente una amplia escala. Nosotros podemos ver biodiversidad en términos de ecosistemas, también en términos de distinto tipo de especies, de animales, de flora, bueno, de insectos como mencioné, entre otros, pero también podemos ver la diversidad en términos genéticos, lo cual es muy importante, por ejemplo, para pensar la diversidad de semillas, que es uno de los temas que seguramente ya han trabajado o van a trabajar a lo largo de este curso. Respecto específicamente de la biodiversidad, nosotros en nuestro ordenamiento jurídico tenemos su tutela incorporada en la Constitución Nacional. En el año 1994 se reforma la Constitución y se incorpora el artículo 41 dentro de los nuevos derechos y garantías. Y dentro de ese artículo 41 de la Constitución Nacional no solo se reconoce el derecho de todo habitante a un ambiente sano, sino también se hace referencia a que las autoridades deben proveer no solamente a la protección, no solamente de ese derecho a un ambiente sano, sino también a la preservación de la diversidad biológica. En ese sentido, se incorpora esta idea respecto de todas las autoridades. ¿Con esto qué queremos decir? Que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo como el Poder Judicial tienen a su cargo la tutela de la biodiversidad. Además de la Constitución Nacional, en ese mismo año se ratifica en Argentina el Convenio de la Diversidad Biológica, que es un convenio proveniente del año 1992 que se dio en el marco de un momento muy importante para el derecho ambiental, que fue la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de Janeiro, en ese año, 1992. Se da lugar a un texto con el formato de convenio. Ese texto con formato de convenio fue ratificado por una pluralidad de países en el mundo, entre los cuales se encuentra Argentina, y nos encontramos entonces con no solamente la Constitución Nacional, sino un convenio específico que trabaja con distintas escalas, porque allí nos encontramos desde la escala más relacionada con la protección de áreas naturales, así como también con la protección de diferentes especies y con la protección de la diversidad genética. En ese sentido hay allí un tema muy importante que tiene que ver con el acceso a los recursos genéticos, así como también cómo esos recursos genéticos se pueden convertir, por ejemplo, en medicamentos, en cosméticos, etc., y cómo se da la distribución de esos beneficios. Eso es lo que trabaja la Convención de Diversidad Biológica, porque muchas veces lo que sucede es que los países que son ricos en biodiversidad no tienen la biotecnología para poder hacer esa conversión, digamos, hacia un determinado producto, por ejemplo, de medicamentos. Esto ha dado lugar a muchísimos conflictos y ha dado lugar a un conflicto en particular que se denomina biopiratería y que tiene que ver con la extracción de información genética, de recursos genéticos por parte de algunos estados y de algunas empresas que se dedican, por ejemplo, a la producción de medicamentos, sin ningún tipo de rédito para con los países que poseen esa biodiversidad. Por lo tanto, también atentando contra la soberanía sobre los recursos genéticos que tiene cada uno de los países. Esa Convención de Diversidad Biológica hace alusión entonces a todas esas distintas escalas. Nos pareció importante tener una introducción que ustedes van a poder profundizar en un texto que se dedica específicamente al tema de la diversidad biológica y que tiene un recorrido vinculado con los distintos ámbitos dentro del campo del derecho que se dedican a esta cuestión. Retomando lo que decía al principio, el tema de las huertas urbanas es muy importante no solamente para pensarlo en relación con la biodiversidad, sino en relación con otros temas ambientales de mucha actualidad, como lo es el cambio climático. Eso vinculado específicamente a la proximidad en la generación de alimentos. Por otra parte también,
En el territorio, una producción de alimentos agroecológica tiene mucha repercusión a todo nivel, y eso en el territorio santafesino y en el territorio en general del litoral, a donde una conflictividad muy grande está dada por el uso de productos agrotóxicos. Una conversión hacia la agroecología permitiría también reducir el altísimo grado de conflictividad social que hoy por hoy existe cuando se producen alimentos que son además mucho menos diversos a partir del uso de distinto tipo de pesticidas. Algunos alimentos que no son ni siquiera para consumo humano, sino que son para exportación para la alimentación de animales que sí son para consumo humano. Entonces, en ese sentido es importante abrir un poco el repertorio de temas que pueden ser asociados desde lo jurídico y desde la tutela de la biodiversidad y del ambiente en términos más generales, si se quiere, con la ampliación de la existencia de huertas.